Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Vida, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas, y muy queridas radiovidentes que nos han acompañado a lo largo de este año, el 2022 y este comienzo del 2023, en este paseo, en estos paseos que hemos tenido de lunes a viernes, todos los días a las 8 de la tarde, por este pequeño jardín. Los saludo afectuosamente a los que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso y también Santiago. Hoy día es martes 31 de enero y a partir de mañana volveremos a hacer una especie de repetición, recuerdo, rememoranza de algunas conversaciones que tuvimos en este jardín en el año. Muy variadas conversaciones, con escritores, con expertos en botánica, expertos en océanos, en agua, historiadores, una variedad increíble de conversaciones que han sido acogidas, albergadas en este jardín, del cual yo soy simplemente el jardinero. Quiero partir justamente por eso, y en un poquito de aire nostálgico, haciéndole un homenaje a mi jardín. En realidad, haciéndole un homenaje a todos los jardines del mundo. Los jardines son refugios. Los jardines son lugares en que regresamos del ajetreo de la ciudad a buscar un cobijo, a buscar una serenidad, una paz, que sobre todo en este tiempo atareado, en este tiempo de excesiva hipercomunicación, constituye un lugar para reconectarnos con nosotros mismos, pero también con el ritmo de la naturaleza. Por algo, el filósofo alemán de origen coreano Byung-Chul Han escribió ese bello libro Desde el Jardín, o Sobre mi Jardín, me parece que se llama, o Elogio del Jardín en realidad, Loa al Jardín, no sé cuál será el título original en alemán. Un hermoso libro en el que Chul Han contrapone, por un lado, la frialdad del mundo digital, la frialdad de la pantalla, una pantalla que cuando yo deslizo mi mano, mi tacto, en realidad me encuentro con algo frío, a las texturas, los olores, los sabores, las sensaciones, las variadas texturas que ofrece la naturaleza en un jardín. Y ahí Chul Han habla de su pequeño jardín que tiene en la ciudad de Berlín, un jardín que incluso en invierno es capaz de producir algunos milagros, unas flores azules, que describe, casi canta, diría yo, el filósofo Chul Han en su libro más íntimo, el más íntimo de sus libros filosóficos. Chul Han es una de los grandes pensadores contemporáneos que nos hace mirar nuestro mundo con una distancia y también con una cierta sospecha. Bueno, en el jardín, de alguna manera se acaban esas sospechas. Aparecen otros peligros, el peligro de la soledad, el encontrarse con uno mismo, el peligro de las estaciones. Nosotros estamos cada vez más desconectados de las estaciones. Para los orientales, por ejemplo, para los japoneses, vivir cada estación significa realmente vivirla. O sea, el invierno hay que pasar frío, el verano uno tiene que sentir el calor, incluso el agobio del calor. No disminuir ni atemperar ese contacto y esa experiencia con las distintas estaciones. El jardín es un lugar para que vayamos viviendo los días de acuerdo no al cronograma o al tiempo mandado por los relojes y los calendarios, sino para conectarnos con el verdadero tiempo, con lo que los griegos llamaban el kairos. El jardín es un refugio, lo hemos conversado, alguna vez tuvimos un botánico aquí en el jardín contándonos la cantidad
de pequeños microorganismos, insectos, hongos que hay en el jardín, de energías muchas veces invisibles que permiten que existan los árboles, los arbustos y las flores que vemos. Lo que pasa es que hemos delegado nuestros jardines a los jardineros y hemos dejado de ser nosotros mismos los jardineros de nuestro propio jardín, perdiéndonos esa experiencia de conocer, de podar, de trabajar, de vivir el jardín todos los días. Un jardín es para mí un lugar de presencias. Es un lugar, es un campo de energía, un campo magnético de energías especiales, muchas veces extremadamente sutiles. Es decir, en todas las plantas y los árboles hay energías que desde luego nos afectan. Por algo hoy día está en boga en muchos hospitales y clínicas del mundo tener jardines afuera para pasear a los pacientes, porque se ha descubierto el poder terapéutico de un bosque, de un jardín o de un huerto. El jardín es un lugar generalmente sencillo. Mi jardín es pequeño, tiene pocas especies, tiene algunos árboles nativos, es pequeño, es humilde, pero en cada rincón ofrece una sorpresa, que si estamos dispuestos a abrazar y a ver humildemente, con una mirada no posesiva, cada uno de los detalles de esas flores, por ejemplo, silvestres, que salen milagrosamente e inesperadamente en un jardín y que duran poquísimo, pero estamos abiertos en ese estado contemplativo que hemos perdido tanto en nuestro tiempo, vamos a tener una experiencia de una extraña intensidad que nos va de alguna manera a devolver a lo que somos. Humus, tierra, por algo la palabra humildad viene de humus, viene de tierra. Cada jardín es un lugar de batallas secretas, de celebraciones, y regresar a nuestro jardín es muy importante, muy vital, muy urgente cada vez que nos extraviamos demasiado afuera. Volvemos a casa, volvemos al hortus conclusus, como decían los latines, al jardín, a ese jardín donde San Agustín de Hipona, el obispo de Hipona, el gran teólogo, el pensador católico más importante del medioevo, el autor de las Confesiones, tuvo su primera experiencia con Dios. Fue en un jardín. Él estaba muy triste, iba caminando por la ciudad, seguramente por Hipona, y busca un refugio en un jardín en la ciudad, se sienta bajo un árbol, y ahí tiene una revelación, escucha la voz de un niño que le dice en latín la frase, él lo escucha así, lo interpreta así, lee y abre la página, y él estaba con una Biblia al lado, la abre, lee una cita y esa cita lo atraviesa. Eso ocurre en un jardín. Tantos acontecimientos probablemente han ocurrido en un jardín, pero no están registrados en ninguna parte. Encuentros que hemos tenido, experiencias íntimas, personales, alegrías, también tristezas, meditaciones. En este caso, en este jardín que abrimos todos los días a las 8 de la tarde en Radio Pauta, sobre todo en mi jardín, lo que hemos vivido son conversaciones. Y en ese sentido, quiero decir que el modelo de este jardín es muy parecido al modelo, claro que en versión mucho más pequeña, mucho más ínfima, al modelo del jardín de Epicuro. Como ustedes saben, Epicuro fue un filósofo, un pensador griego que fundó la escuela del epicureísmo, que muchos relacionan con el placer, con el desborde de los placeres. En realidad, Epicuro lo que enseñó es que en las cosas más sencillas, más simples, en tomarse un vaso de agua, puede haber un extraordinario placer. No es necesaria la sofisticación ni la sobreabundancia, como suele creerse hoy día, para que tengamos alegría y placer. Y lo interesante es que Epicuro fundó este jardín filosófico a las afueras de Atenas. La Academia de Platón ya había muerto, pero continuaba, manejada por un discípulo, estaba al norte de la ciudad. El Liceo de Aristóteles, el otro centro de formación de filósofos de la época, estaba adentro de los muros de la ciudad. En cambio, Epicuro buscó un lugar fuera del ajetreo, del ruido de la ciudad, para dar una señal clara de que solo en el reposo
en el silencio y en la quietud se puede pensar y reflexionar de verdad. En medio del murmullo, de la habladuría, sobre todo hoy, mucho más que en el tiempo de Epicuro, de la sobreabundancia de datos, de información, de memes que nos llegan por todos lados, el jardín es el refugio para poder pensar las cosas, rumiarlas, mirarlas con distancia. Según Séneca, el filósofo que de alguna manera recoge elementos del epicureísmo más tarde, Séneca es un filósofo granadino, es como el primer pensador español, pero escribía en latín. En la epístola 21 de la carta Lucilo dice que a las afueras del jardín donde Epicuro con sus discípulos se paseaban, conversaban y filosofaban, había un cartel que decía: extraño, tu tiempo será agradable aquí. En este lugar recuperamos, en este lugar el mayor bien es el placer, decía el cartelito que habían colocado a las afueras del jardín de Epicuro. Ese placer que se da en los jardines, que es el placer de las cosas sencillas, tal vez el máximo de los placeres, la cantidad de experiencias sensoriales, pero también interiores que podemos tener adentro de un jardín son innumerables. Los discípulos de Epicuro fueron conocidos como los filósofos del jardín, o se les decía aquellos del jardín. Nosotros podríamos decir que quienes regresamos por lo menos una vez al día a nuestro propio jardín somos, como diría Shakespeare, the happy fews, los felices pocos, pero felices de una felicidad mínima. En este caso, en el caso de este jardín, desde el cual transmitimos el programa del jardín de lunes a viernes todos los días en pauta, uno de los placeres más grandes es conversar, caminar, hablar con otros, abrir tu verja para que entren otros, porque encerrarte en tu propio jardín, poner cercos, murallas, cámaras de vigilancia, sobre todo en los tiempos de paranoia y de inseguridad que vivimos, es matar las posibilidades que tiene un jardín, la posibilidad de los encuentros que pueden ocurrir en él. Es lo que le pasó al gigante egoísta del cuento de Oscar Wilde. Es el síndrome, podríamos hablar del síndrome del gigante egoísta, aquel que levanta cercos y muros para gozar la alegría del jardín para sí solo, pero las consecuencias fueron nefastas. El invierno llegó a ese jardín y tuvo que volver a abrir el jardín para que llegaran los niños. En este jardín la cerca va a estar siempre abierta. Aquí entran niños, entran pájaros, entran visitas. Quien quiera venir a sentarse conmigo a conversar serán bienvenidos. Hay un poeta que decía, un poeta inglés que decía: planta tu propio jardín y decora tu propia alma en lugar de esperar que afuera te traigan flores. En realidad es un poema inglés reescrito por Jorge Luis Borges. Muy interesante esta reflexión. Planta tu propio jardín y decora tu propia alma en lugar de esperar que afuera te traigan flores. Por eso que siempre al comenzar el programa decimos: lo esencial de toda exploración es volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, de Eliot. ¿Qué significa eso? Que en realidad todo ya está en la cercanía, todo está cerca de nosotros. La gran revelación, las grandes epifanías están ahí, sin que las veamos. Es nosotros que tenemos que abrirnos para poder ver lo grande, lo inmenso, lo potente que es, aunque sea tu pequeño jardín, que puede estar a lo mejor en una terraza, puede estar en un balcón, pueden ser 3 o 4 plantitas. El jardín en el fondo es tu rincón del alma para refugiarte del tráfago, de la locura del mundo en que vivimos. Hay un cuento muy hermoso de un escritor chileno poco conocido, José Edwards, no confundí con Jorge Edwards, que ocurre en un jardín y se llama La estatua de la diosa, o El pie de la estatua de la diosa, si mal no recuerdo, y está en un libro de cuentos de José Edwards, postdata. Y hay un niño que camina en el jardín y siempre miraba una estatua de una diosa, debe haber sido un jardín antiguo, de esos jardines de las grandes quintas de la aristocracia chilena, y
y tiene una experiencia, todo su mundo, todo su reino era en ese jardín. Y él tiene una experiencia, una epifanía a los pies de esa estatua que veía todos los días en la infancia, algo que le abre el mundo, pero que también lo va a expulsar de su propio jardín, como en el mito adánico. Y termino esta primera reflexión en este último día de enero, el último programa que transmitimos en vivo. En febrero haremos una antología de repeticiones, de conversaciones que tuvimos durante el año aquí en el jardín, verdaderos regalos de las más distintas disciplinas. Conversamos, como dije, con urbanistas, arquitectos, músicos, botánicos, expertos en el tema del agua, oceanógrafos, poetas, etc. Quiero cerrar este homenaje a mi jardín y a todos los jardines y a tu propio jardín con un poema del poeta español Jorge Guillén, poeta del asombro absoluto, quien decía: tiempo en profundidad, estás en jardines, mira cómo se posa, ya se ahonda, ya es tuyo su interior. Qué transparencia de muchas tardes para siempre juntas, dice Jorge Guillén. El jardín es la oportunidad, desde luego, de un nuevo comienzo. Y por eso tal vez me gustaría compartir con ustedes un tema en mi tocadisco ochentero del mítico grupo argentino, extraordinario grupo Serú Girán, Esperando Nacer, o Espera Nacer, creo que es el título. Estamos en Desde el Jardín. Tengo el corazón abierto, todo el mundo puede ver un camino para correr. Tengo el alma en un desierto, todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es en vano y que llevo siglos esperando nacer, esperando nacer. Yo te he visto en el pasado, con tu cara de jarrón y tu mundo hecho de clichés. ¿Qué esperas ahí al costado del camino? ¿No escuchaste esta canción? Todo el mundo te quiere ver. Tengo la esperanza de encontrar un sonido y un amor tan grande que te pueda mover. Por Dios, escúchame.
gente y su manual de las cosas que nunca fueron. Y el olor de los jazmines viejos y la mustia sensación de que el tiempo se echó a perder. Soy un solitario transmitiendo un mensaje, escribiendo frases para poder creer, esperando nacer. Y el olor de los jazmines viejos y la sensación de que el tiempo se echó a perder. Soy un solitario enviando un mensaje, esperando nacer. Un tema mítico de un grupo mítico, Serú Girán. Fíjense ustedes que este grupo contaba con el siguiente elenco: Charly García en la guitarra, en el piano, David Lebón en la guitarra, Óscar Moro en la batería y en el bajo, Pedro Aznar. ¿Qué grupo este? ¿Qué elenco? Que lamentablemente, como ocurre con los grandes grupos de culto de la historia de la música, en algún momento se disuelve. Se juntan ahí todas las energías, confluyen en una creación única y luego se disuelven. Estamos en Desde el Jardín haciendo un recuento, cerrando de alguna manera. Para nosotros el año termina aquí el 31 de enero, puesto que a partir de mañana comenzaremos a emitir programas repetidos, por decirlo entre comillas, programas de conversaciones que tuvimos durante el año. Es que tuvimos tantas y tan buenas conversaciones durante el año que quiero volver a compartirlas con ustedes. En febrero van a poder escucharlas a través de Radio Pauta. En este jardín estuvo Marco Antonio Laparra, por ejemplo, el psiquiatra y escritor y dramaturgo, hablando de una obra nueva que estaba estrenando en ese momento y cómo ha sido la experiencia para él de entrar en profundidad en el estudio del infierno de Dante. Pero también hablamos con Martín Ríos sobre los parques nacionales, sobre el valor de la costa chilena. Hablamos con Alejandra Mora, hablamos también con Diana Urenque, filósofa joven chilena, columnista, muchos de ustedes probablemente lo ubican, sobre la filosofía de hoy, sobre su último libro de filosofía, una filósofa extremadamente interesante. Con María Teresa Ruiz nos lanzamos al espacio y al cosmos. Con Martín Oppenheim celebramos los 122 años de Federico Nietzsche. Cuando murió el escritor español Javier Marías, el gran novelista Javier Marías, Carlos Franz desde España, desde Madrid, nos comentó su relación con Javier Marías e hicimos un recorrido por su obra. También hablamos sobre Armando Uribe, el gran poeta chileno, con Joaquín Trujillo. Hablamos también de astronomía con Antonio Fernández, de montaña, de montañismo, de educación, etc. Fueron muchos meses de muchas conversaciones que han pasado aquí por este jardín y esas conversaciones quedan reverberando en el aire. De alguna manera, uno está hecho de las conversaciones que tiene. Todo lo que tengo, si es que tengo algo, a estas alturas del partido, es las conversaciones memorables, entrañables que he tenido, o con los seres más queridos, con mis grandes amigos, o con las posibilidades que me ha dado la comunicación de conversar en programas durante largo tiempo, escuchar y conocer y abrirme al mundo de otros distintos a mí que me han obviamente enriquecido. He citado tantas veces la frase de Humberto Giannini que la conversación es una de las formas más altas de la hospitalidad humana, es decir, uno acoge en la escucha al otro cuando conversa con el otro.
es muy importante qué conversamos, porque eso es lo que nos va haciendo. Somos lo que conversamos. ¿Qué conversamos en nuestras mesas a la hora de la comida con nuestros niños? ¿De qué hablamos? ¿De la copucha? ¿Del último meme que llegó? ¿De lo que Heidegger llamaba la habladuría del se dice? ¿Pelamos el gran deporte nacional? ¿O nos abrimos en ese momento ritual de comer juntos a conversar sobre las cosas importantes que realmente nos interesan? ¿Quién recoge las conversaciones? Son tantas que hemos tenido en la vida que muchas veces, obviamente, la mayoría de las veces no las grabamos, no las escribimos. Estoy leyendo las memorias, las antimemorias, un título muy sugerente, del escritor francés y ex ministro de Cultura del gobierno del general de Gaulle en Francia, Antimemorias de André Malraux. Y es interesante porque entre los capítulos de André Malraux, de los recuerdos de su vida, están las grandes conversaciones que tuvo. Entonces, son capítulos largos en que uno dice, ¿por qué está contando todo esto? Bueno, conversaciones interesantes que él tuvo. Por ejemplo, las conversaciones privadas con el general de Gaulle, las conversaciones con Mao Zedong. Uno no tiene la posibilidad de juntarse a conversar todos los días con Mao Zedong o general de Gaulle. Pero hay personajes a veces anónimos o personajes que no figuran en los medios de comunicación habitualmente que pueden tener un mundo riquísimo que entregarte conocimiento, sabiduría, oficio, y eso es lo que los que han pasado durante este año en este jardín. Hay un bellísimo poema que también he recitado o he releído algunas veces del gran poeta chileno Rosamel del Valle, un personaje Rosamel del Valle, contemporáneo de Humberto Díaz Casanueva. Su poesía parece un poco críptica y hermética, pero este poema del cual voy a leer un fragmento creo que es de lo más bello que se ha escrito en poesía sobre el acto de conversar, de cómo el hombre se ha ido haciendo conversando y cómo a veces en las conversaciones, cuando las banalizamos, perdemos la oportunidad de decirnos lo importante de alma a alma. Dice Rosamel del Valle en su poema Conversaciones: es difícil abrir el corazón como se abren las ventanas. Hay siempre un viento extraño entre nosotros. Es el lenguaje con que cada uno se cubre para hablar en vez de descubrirse. Ni esta llama extranjera podrá parecerse a lo que yo he abandonado. Sería como levantar de pronto estatuas en el desierto, como si las manos viajeras se cruzaran de lado a lado en la noche. Digamos, un relámpago, ¿verdad? Un relámpago entre ellas, un lenguaje para expresar lo difícil, lo que el mundo quiere decir y no lo dice. Extraño y tal vez horrible, como lo que hablamos sin que nos entiendan, por ejemplo, en el país devorado de cada uno. Es muy impresionante este poema cuando habla de que a veces usamos un lenguaje que cada uno practicamos, pero para cubrirnos, para escondernos, en vez de descubrirnos. Qué bonita la palabra descubrirse. Por un lado es quitar lo que nos cubre, pero por otro lado significa también descubrir algo nuevo, ¿no? Hay una aventura en el abrirse a uno mismo en primer lugar, pero también al otro. Y luego, cuando él habla de expresar lo difícil que es hablar de las cosas que de verdad nos importan. A veces hemos estado con nuestro padre o nuestras madres que se nos fueron, si es que se nos han ido, y nos decimos a nosotros mismos y perdimos la oportunidad de conversar de las cosas importantes, de expresar gratitud, de decir adiós, pero en forma plena, completa. No lo hicimos. Preferimos hablar banalidades en ese momento, para expresar lo difícil, lo que el mundo quiere decir, y no lo dice, afirma Rosamel del Valle. Y afirma y pregunta, ¿cómo recoger la mano tendida en el aire? Todo siempre un reencuentro, un ruido nuevo de pronto entre nuestros universos detenidos. Todo enigma es simple en la real sed ardiente. Son que nunca entramos sino a medias. Giramos alrededor, cubrimos con velos lo que lucha por salir para ser.
encontrado. Nunca entramos en los temas profundos de los que debiéramos hablar y que debiera ser el centro de nuestras conversaciones. Yo tuve la suerte en este programa, en este año y en todos los años en que llevamos transmitiendo desde el Jardín, son 3 años o más, 4 años o más que llevamos aquí en Desde el Jardín, he tenido la suerte de conversar con todo tipo de personas de los más diversos pensamientos, ideologías, religiones, oficios, profesiones, y qué rico, qué agradable para mí cuando llega a las 8 de la tarde, abro la verja de mi jardín y puedo compartir con ustedes esas conversaciones que nos permiten descubrirnos en vez de cubrirnos, no llenarnos de más velos, de más máscaras, de las necesarias. Tenemos a veces que usar máscaras, obviamente en el teatro del mundo, pero también hay momentos en que podemos descubrirnos y vernos el rostro del otro. El filósofo Emmanuel Levinas hablaba del rostro del otro, del rostro como definidor del verdadero ser, mirar el rostro a la cara, conversar cara a cara, mirándose a los ojos. Eso significa de verdad conversar, volver a conversar, recuperar el arte de la conversación, el arte de la tertulia, estar con los otros, ser con los otros. Ese es el sentido profundo de las conversaciones que tenemos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la tarde aquí en Desde el Jardín. Y quiero terminar rindiéndole un homenaje, si ustedes me lo permiten, hoy día 31 de enero, al borde del comienzo de las vacaciones, a mi pájaro chucao, el fiel chucao que anda por ahí en el jardín. Ustedes saben, el chucao es una especie endémica de los bosques templados del sur de Chile. Es el pájaro chiquitito del tamaño de un zorzal y su grito anuncia la llegada, dice la leyenda, de la suerte de quien lo escucha. Este fiel pájaro chucao que si canta a la derecha de quien lo escucha significa buena suerte y si canta a la izquierda significa una mala señal. Yo por lo menos trato de no creer en esa superstición, simplemente me encanta escuchar el canto del chucao y ese canto me recuerda a un poema del gran Jorge Tellier que habla de un desconocido que silba en el bosque. Y dice Tellier, un desconocido silba en el bosque, los patios se llenan de niebla, el padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta. Se apaga en la ventana la bujía que nos señalaba el camino. No hallábamos la hora de volver a casa, pero nos detenemos sin saber dónde ir cuando un desconocido silba en el bosque. Detrás de nuestros párpados surge el invierno trayendo una nieve que no es de este mundo y que borra nuestras huellas y las huellas del sol cuando un desconocido silba en el bosque. Debíamos decir que ya no nos esperen, pero hemos cambiado de lenguaje y nadie podrá comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque. Cada vez que escuchen el canto del chucao, significa que estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y que ese desconocido que silba en el bosque es alguien que nos invita a entrar en un jardín de encuentro y de conversaciones. Quiero agradecer al Grupo Viva, que apuesta por la sostenibilidad en los barrios y lleva la cultura al interior de la construcción, música, arte, biodanza, etc. También a Fundación Irarrázaval, que nos ha acompañado en la búsqueda de profesores de Chile. Todos los días lunes conversamos con un profesor chileno. Los invito entonces, me despido hasta el comienzo de marzo, pero los voy a dejar con toda la caja negra, por decir así, con toda la memoria, el disco duro de las conversaciones que tuvimos, de las mejores conversaciones que tuvimos en este jardín durante el año 2022, que retransmitiremos en febrero. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación a entrar en este jardín. También quiero agradecer a todo el equipo de Pauta, a los controles que son jardineros fundamentales en que este jardín exista. Nos encontramos nuevamente entonces mañana, pero con yo mismo conversando en el pasado, y en marzo nuevamente en vivo y en directo
a las 8 de la noche, abriendo la verja del jardín para ver el jardín por primera vez. Muchas gracias. Se apaga en la ventana la bujía que nos señalaba el camino. Allá vamos la hora de volver a casa, pero nos detenemos sin saber dónde ir, cuando un desconocido silba en el bosque. Un desconocido silba en el bosque. Un desconocido silba en el bosque. Silba en el bosque. Detrás de nuestros párpados. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.